Muy buen día tengan todos. Sean bienvenidos una vez más a Historias y Relatos en el Umbral de la Noche. Les habla Draco TRX, trayendo para ustedes un relato más. El relato del día de hoy es una anécdota de un familiar. Vamos a escucharlo. Espero les robe un escalofrío. Pónganse los auriculares, suban el volumen y apaguen la luz, porque están a punto de escuchar historias y relatos en el umbral de la noche. Comenzamos. Buen día, canal. La verdad ya tiene un tiempo que mi mamá me contó esta historia, comentando que era una de las que el abuelo le había contado cuando ella era pequeña. Me contó que el abuelo en sus tiempos de joven le tocaba salir a las afueras del pueblo muy seguido, tanto por cosas de trabajo como cuestiones de su vicio, ya que a su abuelito le gustaba mucho la tomadera. No era de una copa o dos y vámonos de regreso. En aquellos tiempos había veces que tardaba varios días en regresar. Decía que era la única forma en que podía desahogar todos los pesares que le causaba su trabajo. En aquel entonces había que responderle aún a algunos terratenientes y les cargaban la mano a sus trabajadores para que pudieran sacar mejores rendimientos de las tierras, sin darle mucha importancia a cómo se sentían. El patrón solo le importaba que trabajaran y brindaran ganancias. En uno de esos días que el abuelo se escapó a desahogarse, se fue a tomar con unos compañeros del pueblo, ya que vivían en un pueblito chiquito y prácticamente las personas de la misma edad eran amigos, compadres o familiares en automático, por lo que solían pasar mucho tiempo conviviendo. Se fueron a la cantina de Doña Concepción. Ahí tenía alcohol y otras cosas que les llevaban para vender. Quién sabe de dónde la sacaba, pero siempre había suficiente alcohol para surtirle a los borrachitos del pueblo. Dice el abuelito que ese día no se puso tan mal, que solo había tomado por el vicio, pero todavía estaba consciente de lo que pasaba a su alrededor. Aún así estuvieron hasta muy tarde, cuando Doña Concepción ya no quería atenderles, por lo que les dijo que ya se fueran a sus casas y que si querían volvieran mañana, pero que ya en ese momento no les iba a vender nada. El abuelo salió de la casita junto con otros dos amigos. Ellos sí andaban más entonados que él y se estaban acompañando entre ellos. Vestían pantalones de manta y camisas de franela, con sus infaltables guaraches, ya que era la ropa que solían usar para trabajar. Cada uno traía un machete amarrado en su cinto, con un mecate, pues después de trabajar se habían tomado el camino directo a la tomadera. Dice el abuelo que se acuerda que aquella noche el ambiente se sentía frío, húmedo, y que a ratos se soltaban algunas que otras ventiscas que le hacían sentir un escalofrío, aunque él no quisiera. Caminaban tambaleantes por las calles de terracería, apoyados uno del hombro del otro, para no caerse. El ambiente estaba tan húmedo que a unos cuantos metros, en una calle que cruzaba con el callejón de la brecha, comenzaban a presenciar algo de neblina por encima de los matorrales que estaban sobrecrecidos a un lado de la cerca. Los amigos estaban discutiendo de que si por ellos fuera, se pondrían a tomar hasta las chanclas diario. Pero al día siguiente no podrían trabajar, por lo que a lo mejor el patrón se los ajusticiaba. Por lo que decidían mejor dejarlo para cuando les tocaba descansar. Se iban acercando al callejón cuando mi abuelo se percató de que algo estaba moviéndose a distancia dentro de la neblina. No alcanzaba a divisar qué era, pero tenían que pasar por ahí, por lo que se puso un poco más alerta. Uno de sus amigos tambaleó y comenzó a vomitar, por lo que los demás tuvieron que detener un momento mientras vaciaba la barriga ahí en la calle. La luna estaba enorme y estaba iluminando gran parte de la calle por donde estaban caminando. Había unos huizaches en la esquina de la calle y el callejón que provocaban una serie de sombras que asemejaban brazos de calaveras, con grandes garras
justo por encima de donde la neblina se empezaba a hacer más espesa. Después de que el borrachito dejó de vomitar, el abuelo y el otro amigo siguieron caminando. El otro amigo que no había vomitado comenzó a recriminarle al que vomitó. Oye, Felipe, te pasaste con la guácara. Ya la dejamos atrás hace un rato y sigue oliendo medio feo. El abuelo comenzó a decirles que el olor no era de la guácara, que olía más raro. Era un olor como a huevo cocido, que se intensificaba conforme se acercaban a la neblina. Unos años más tarde sabrían que aquel olor que habían percibido esa noche se debía a una aparente alta concentración de azufre. El abuelo notó un movimiento entre la neblina ahora con mayor claridad. Un movimiento rápido pero perceptible. Hizo notar un bulto negro que pegó un salto casi de un lado al otro del callejón, de lo que fácil pudieron ser unos 4 metros. Por lo que el abuelo de inmediato pensó que aquello era algo muy raro. Ya estaban a unos 5 metros de distancia del callejón, y ahora se encontraba lleno de neblina, cuando otra cosa llamó su atención. Empezaron a escuchar un gruñido bastante feroz y raro. No era de un perro, sonaba algo más salvaje. El compadre Luis, que había sido quien vomitó, se alertó y dijo: eso ha de ser un coyote o una pantera, por lo que los amigos alentaron el paso y caminaron con más cautela. El olor a huevo cocido era bastante fuerte y la neblina ya les estaba tocando los pies. Habían empezado a entrar al territorio del callejón. De repente una criatura color negro les sorprendió de un sobresalto y con un gruñido que los dejó con los cabellos erizados. Dijo el abuelo que la criatura salió de la neblina y les pasó por encima con una facilidad que los hizo sentir como si fueran enanitos. Por fin pudieron verlo. No era un coyote, no era una pantera como pensaban. Era una criatura que no habían visto antes. Tenía una forma perruna, pero no era como un perro que hubieran visto antes. Tampoco tenían tanto pelo como los tuvieron los lobos. Tenía un lomo bastante ancho, patas muy grandes y anchas, casi del tamaño de los pies de un adulto, así de anchas. Estaban acompañadas de tremendas garras que parecían las patas de una pantera más que de un perro. Justo cuando cayó al suelo adoptó una posición nuevamente en apariencia feroz, en 4 patas, con el lomo encorvado y la cabeza entre las patas delanteras. Al verlo con mejor claridad, vieron que sus garras no eran lo único de lo que le tenían que preocuparse. La criatura tenía una cabeza bastante grande, con ojos rojos que parecía que brillaban por sí solos. El hocico no era tan largo, pero tenía sobresaliendo 2 colmillos tan blancos como la leche, seguidos de una fila de dientes de cada lado igualmente afilados, pero de menor tamaño. La bestia tenía la boca abierta y cada que gruñía un vapor blanquecino salía por la nariz y el hocico. Sin decir que su pelaje era tan oscuro que apenas se alcanzaba a distinguir con la luz que estaba proporcionando la luna aquella noche oscura. Dice el abuelo que a los 3 se les pasó la borrachera cuando vieron aquella bestia espeluznante. Inmediatamente el abuelo, que era el menos borracho, sacó su machete y empezó a hacer movimientos con las manos para tratar de espantarlo. ¡Óshale! ¡Guerra! ¡Osha! Nada parecía inmutar a la criatura, que solamente estaba frente a ellos, en posición defensiva, enseñando los colmillos y gruñéndoles cada vez que se movían. Parecía que los estaba acechando. Ninguno de los 3 ni la bestia querían moverse más de lo necesario, a excepción del abuelo, que seguía haciendo ruidos y movimientos para tratar de espantarla. ¡Osha! ¡Guerra! En uno de sus movimientos, la bestia se lanzó con un sobresalto felino. El abuelo dio un paso a un lado y le soltó un guadañazo con su machete. Dice que él sintió claramente cómo el machete pasaba por la piel cortando profundo, por lo que le hizo pensar que ya no podría levantarse la criatura después de eso.
Al caer al suelo, los amigos se dispersaron para quedar nuevamente juntos de frente a la criatura, en caso de que se levantara. Luis y Felipe imitaron al abuelo y sacaron su machete, para tratar de estar atentos por si se atreviera a volver a ir contra alguno. El sonido al caer al suelo de la criatura fue tan sordo como si hubiera sido un golpe seco, por lo que pensaron que ya no se iba a levantar. ¿Cuál sería su sorpresa cuando vieron cómo la cabeza de la criatura les volteaba a ver con una expresión de furia y rabia? Podía percibirse en los ojos. Vieron cómo empezó a alzarse y cómo aquel trozo de piel y carne que el machetazo le había cortado comenzaba a pegarse de nuevo. Sin sangre. Era como haber visto un carnicero cortar una pieza de la canal, y esta se pegaba nuevamente después de haberse extendido. El abuelo de la impresión, al ver aquella escena, soltó su machete y se quedó impávido sin poder moverse. Volteó a ver a los otros con una expresión de terror que no se explicaba. La bestia adoptó nuevamente la posición defensiva y comenzó a gruñirle de nuevo. El abuelo, ya sin esperanzas y en voz alta, dijo a sus amigos: "Esta cosa es del diablo. Aquí nos vamos a quedar. En los dulces nombres, que Dios nos ayude", poniendo toda su fe en esas palabras, aunque su tono era más bien de desesperanza. Al terminar de recitarlas fue como si hubieran vapuleado con algo a la bestia, que soltó un chillido de dolor bastante perceptible. Al percatarse de eso, los otros dos también decidieron encomendarse a Dios. "Por favor, que Dios nos ayude". El chillido de la bestia se oyó, provocando que ésta saliera corriendo aterrada hacia la niebla, dejando de ser perceptible para los compadres. Después de un momento, los compadres se juntaron sus machetes y se encomendaron a Dios para seguir el camino. Después de ese día, el abuelo le dijo a mi mamá que no había vuelto a tomar y trataba de estar en casa antes de que se hiciera noche. No quería volver a encontrarse con esa bestia. Dijo que escuchó rumores en el pueblo de que otras personas habían tenido avistamientos de una criatura con piel negra que se movía muy rápido por la noche. Por suerte, a él ya no le tocó. Y así es como llegamos al final del relato, increíblemente escalofriante. Parece ser que lo que ellos encontraron, un sabueso infernal. Dejen en los comentarios si habían escuchado sobre ellos o si se han encontrado con alguno. En la descripción dejamos la información de contacto para que nos hagan llegar sus relatos y poder nosotros hacerlos llegar a la audiencia. No olviden suscribirse, darle un like y compartir si les gustó el contenido. Asimismo, no olviden que tenemos un episodio nuevo todos los lunes. Yo soy DracoTRX. Muchas gracias. Nos vemos.